la biotecnología como estrategia de fortalecimiento de la bioeconomía será dictada por el doctor Pedro Rocha, especialista internacional en biotecnología y bioseguridad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Al final de la exposición habrá un tiempo para preguntas y respuestas, por lo que les solicito a los participantes que elaboren sus preguntas y entreguen a las señoritas que van a pasar. Le damos la bienvenida a nuestro ponente de nacionalidad colombiana, el doctor Pedro Rocha, es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en biotecnología y biología molecular de plantas, egresado de la University East Anglia y Jayhan Innes Center en Norwich, Reino Unido. Su experiencia profesional incluye haber sido investigador postdoctoral de la Saint-Beuve Laboratory en el Reino Unido, en Colombia, investigador del Centro Internacional de Física, CIF, investigador del Programa de Biotecnología Agrícola de Corpoica, asistente de investigación en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, investigador titular y director de la División de Biotecnología del Centro Nacional de Investigación en Palma de Aceite, Cinepalma, y consultor del Departamento Nacional de Planeación en Biodiversidad y Biotecnología. Ha actuado como facilitador internacional de la PEC, Asia Pacific Economic Corporation. En la actualidad se desempeña como especialista internacional y coordinador en biotecnología y bioseguridad del IICA, con sede en Costa Rica. Ha sido director de 12 trabajos de pregrado y posgrado, autor de más de 140 artículos técnicos, capítulos de libro, reportes técnicos y notas de prensa y de más de 250 presentaciones internacionales. Por favor, doctor Rocha, lo dejo. Me llevo todo esto. Perfecto. Bueno, señoras, señores, tengan ustedes un muy buen día. Muchísimas gracias por venir. Veo que tenemos un ligero retraso de aproximadamente 2 horas en el programa, así que vamos a tratar de hacer algo que no se hace nunca y es ganar tiempo, lo único que no se puede ganar. Bueno, en los siguientes 50 minutos voy a presentar esta charla titulada, como nos decía la moderadora, con una frasecita adicional que he incluido. Y es en un escenario de paradojas. ¿Listo? Y ya vamos a ver por qué. A ver, esto está ya funcionando. Bueno, la siguiente. Lo que voy a desarrollar… ya nos fuimos mucho. Voy a desarrollar el primer punto que quiero, esta es la diapositiva más importante. Señores, nosotros como seres humanos estamos normalmente tomando posición y ante el mismo objeto, dependiendo de dónde estemos parados, vamos a tener una visión diferente e incluso irreconciliable sobre el mismo objeto. Y gracias a este tipo de eventos lo que hacemos es salirnos de alguna de esas visiones y eso es lo que vamos a tratar de hacer en los siguientes minutos. Como sé que no tenemos mucho tiempo y muy seguramente voy a quedar a la mitad de la presentación, quisiera que ustedes se llevaran estos 4 grandes mensajes. El primero, bioeconomía es una tendencia que está en proceso de desarrollo y de consolidación. Lo que queda claro es que se está sustentando en conocimiento, innovación y recursos naturales. El segundo mensaje que quisiera que ustedes se llevaran es que ciertamente la agricultura es una actividad vital en este momento para la humanidad y es una oportunidad viable para la bioeconomía. El tercero es que la tecnología en general, como lo hemos visto estos días, y la biotecnología en particular, son esenciales para el desarrollo sustentable de la agricultura y de la bioeconomía. Y el cuarto punto es que la biotecnología moderna es segura. Esos son los 4 mensajes que vamos a desarrollar. Y para ello, vamos a presentar algunas reflexiones a manera de introducción. Aquí no voy a decir nada nuevo. De pronto son cosas que ustedes ya conocen, pero con una visión un tanto diferente. Hablaremos de lo que es biotecnología, haremos una breve revisión sobre las técnicas biotecnológicas, nos enfocaremos en el tema de la modificación genética
y hablaremos del tema de bioseguridad para cerrar con algunas consideraciones. Bueno, al día de hoy a las 4:30 de la madrugada, esta era la población del mundo. Y más importante que esa población es que cada persona en el mundo tiene unas necesidades que son alimenticias, no alimenticias, en fin, tiene unos requerimientos y la agricultura está llamada a cumplirlos. Pero población creciente, demandas crecientes y no todas esas demandas como muy lógicas, que digamos, o mejor aún, enmarcadas en ciertas paradojas. Por ejemplo, nosotros reconocemos lo que es el equilibrio, lo que es la perfección, pero hacemos hasta lo imposible por irnos fuera de ella, bien sea por defecto o por exceso. La otra, también son datos, hoy a las 4:30 de la madrugada se estimaba que habían más de 831 millones de personas con hambre en el mundo. Y también se estimaba que en el mundo hay más de 1.666 millones de personas con sobrepeso y más de 716 millones de personas con obesidad. ¿Listo? Saque la diferencia de los 7.600 menos esto. Es interesante. Así que el problema de obesidad en América Latina está preocupando más que el hambre, algo que es paradójico porque se tiene todavía el problema del hambre. Hay hambre en el mundo, sin embargo, alrededor del 30% de los alimentos producidos en él se desperdician o se pierden. Esta que me gusta mucho, yo soy colombiano, entonces país megabiodiverso y siempre estamos hablando de la megabiodiversidad, la agrobiodiversidad y todas estas cosas. Y aquí hay una paradoja interesante, el 40% de los requerimientos nutricionales de la población mundial se sustenta en 2 cultivos, arroz y trigo. Y si nosotros consideramos todos los cultivos, alrededor del 30 cultivos están proveyendo el 95% de las calorías. ¿Dónde está el cuento ese de la biodiversidad? Esta me gusta mucho, porque el agua no tiene precio, el agua es importante, el agua es lo máximo. No tiene precio y por eso hacemos con ella lo que se nos da la gana. Y la utilizamos incluso para vaciar los retretes. Interesante. Esas son las paradojas en las cuales, de alguna manera, la agricultura se está enmarcando. ¿Okay? Y ciertamente, aparte de esas paradojas, hay muchos retos para la agricultura, la ganadería, los sistemas agroalimentarios. Hay retos en el ámbito demográfico, ya les comentaba, crecimiento y distribución poblacional, cambio en el ingreso, transformación de los consumidores. Todos los consumidores, que somos todos, estamos siendo cada día más exigentes. Hay un cambio en las dietas alimentarias, hay un envejecimiento de los productores, una migración de la gente joven del campo. Hay factores climáticos asociados con suelo, agua, energía, temperaturas extremas, otros fenómenos planetarios, entonces tenemos volcanes en erupción, tenemos inundaciones terribles, tenemos terremotos, en fin. Factores económicos, está tanto el crecimiento como el decrecimiento económico de ciertos países, hay variabilidad muy marcada en los precios y en los mercados, hay cambios geopolíticos, hay alteraciones en el comercio, hay regulación nueva que está apareciendo, hay factores sociales y políticos, qué sé yo, el tema de la migración, la inseguridad, los derechos humanos, del estricto control social que vamos a hablar más adelante. Y si ustedes se dan cuenta, hay unos factores técnicos también, asociados, por ejemplo, con la presencia de plagas y enfermedades, estancamiento de la productividad de los cultivos, uso racional de agroquímicos, entre otros. Ahora bien, cambio climático global, que ciertamente existe, aunque algunos presidentes o algún presidente en el mundo diga que no. Degradación de suelos y pérdida de áreas de cultivo, bien sea por deforestación, bien sea por incremento de la frontera urbana, porque también aquí hay que ser muy críticos. Se habla mucho del problema que está causando la agricultura sobre ciertos ecosistemas, pero también se nos está olvidando de la presión que está ejerciendo el urbanismo sobre ciertas áreas, tanto de ecosistemas como de cultivos. Entonces, aquí tenemos que reconocer los problemas. Simplemente estas eran unas situaciones al día de hoy, a las 4:30 de la mañana. Este es el número de hectáreas que estaban deforestadas en el mundo, estas son las que estaban sufriendo de desertificación y más de 5.718.000 hectáreas de suelos se han perdido por erosión. O sea, estos son realidades, son datos concretos. También se ha encontrado, y este es uno de los principales problemas que se están observando en la actualidad, es la presencia de enfermedades fúngicas particularmente, que están afectando tanto a los cultivos, a las plantas, como a los animales. ¿Okay?
Y como si fuera poco, entonces ustedes se dan cuenta, esto es lo que se ha venido dando en un periodo de observación de 15 años. Y como si fuera poco, para controlar todas estas plagas, todos estos hongos, por ejemplo, estamos viendo que hay que hacer un uso racional de los agroquímicos. Este cuadro que les traigo acá, lo que muestra es el número de plaguicidas, bien sean fungicidas, herbicidas, insecticidas o cualquier sida, que se utiliza en distintos cultivos de importancia para Costa Rica. Lo que ustedes ven en números negros hacen referencia al número de agroquímicos que se utilizan por cada ciclo de cultivo, y lo que ustedes ven en rojo es de esos agroquímicos, cuántos son clasificados con un nivel de toxicidad alto. Y esto está llevando a que en algunos casos, por ejemplo, son tantos los productos clasificados de toxicidad alta que se están empleando, que los mercados los están rechazando y le están diciendo a uno, o a los países, les dicen, miren señores, si ustedes quieren que yo les reciba que ese chayote en los siguientes años, ustedes tienen que reducirme la carga de este tipo de agroquímicos. Entonces, ahí se presenta también otro reto. Les mencionaba que hay un tema muy importante y es el de la percepción o el control social, porque de alguna manera la agricultura tiene que producir para una población creciente, con demandas crecientes, en un escenario de paradojas, en un escenario de cambio climático global, con menos tierra, tiene que cuidar la utilización, o sea, garantizar que los insumos que está utilizando son inocuos o son más seguros que los que se tenía antes, y bajo una lupa muy grande, que es la del control social. Una sociedad en la que casi todos opinan sobre el campo, que muy pocos tengan conocimiento de cómo producir en él. Una sociedad que a la final se les está olvidando que hacer lo mismo que hacíamos antes difícilmente nos va a permitir adaptarnos a esos nuevos retos que se están presentando. Una sociedad que tiene, sin exagerarlo, una visión romántica de la agricultura que se puede ejemplificar aquí. Si ustedes llegan a ver a recolectoras de café en así como de fiesta, con el trago aquí en pantuflas y con los niños, eso es lo más irresponsable que puede haber. Eso está bien para ilustrar algo bucólico, pero la agricultura es una actividad de enorme importancia, que se aleja muchísimo de este sueño que tiene la señora en el medio de los campos. En esa visión romántica que se confunde con la realidad, hay varios mitos que están afectando el desarrollo de la agricultura. Por ejemplo, ese mito de que la semilla tradicional es la mejor. Y cuando uno va a empezar a analizar qué es lo que la gente está considerando cuando dice eso, se da cuenta que están confundiendo semilla con grano. Se da cuenta que están malinterpretando todo lo que tiene que ver con los mecanismos de protección de las semillas. Se está desconociendo o se está descalificando la investigación y el desarrollo en semillas. ¿Okay? Otro mito que se tiene, que está causando enorme daño, es esa sobrevaloración de lo natural. Si usted quiere estar ahora bien, diga que tiene, no sé, va a vender un champú, pues diga que es bio champú y ya. Entonces, como es bio, es biológico y entonces eso es seguro. No, realmente no todo lo natural es inocuo o es seguro, y me gustaría nada más gastar unos segundos aquí mencionando o dando un sustento técnico sobre esa afirmación. Ustedes saben que la agricultura orgánica hace uso de insecticidas botánicos. Por ejemplo, lo ven aquí, extracto de ajo, rotenón, aceites de andirroba, citronela, eucalipto, nim, y hay una cantidad enorme de esos compuestos. Algunos investigadores ya hace unos cuantos años se preguntaron, oiga, ¿cómo hacen esos insecticidas botánicos para no afectar a insectos que no son plaga? ¿Sí? O sea, para no dañar a la fauna benéfica. Es que la fauna benéfica reconoce lo bio a distancia, y entonces dice, este no me va a causar daño. Y como no encontraron respuesta a esa pregunta, pues montaron experimentos. Y lo interesante fue que evaluaron el efecto que tenían estos bioinsecticidas en poblaciones de abejas, tanto en estado larval como adulto. Y se llevaron una sorpresa porque encontraron toxicidad aguda y efectos subletales de varios de estos compuestos, incluso teniendo consecuencias más negativas en términos de mortalidad que algunos agroquímicos tipo insecticidas que estaban siendo utilizados en el campo. ¿Esto quiere decir que la agricultura orgánica es mala? No. Lo que quiere decir es que para la agricultura no bastan las buenas intenciones y que todo aquello que se vaya a utilizar como insumo en la producción necesita ser demostrado. ¿Ok? Bueno, aparte de todas esas cosas, población creciente, demandas crecientes y todo lo que les había dicho,
la agricultura tiene que producir alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Para eso, el ser humano lo que ha encontrado es desarrollar o utilizar, hacer uso de la ciencia, la tecnología, la innovación. La ciencia, la tecnología y la innovación son muy importantes, pero ciertamente no son suficientes. Y esto se trata de ejemplificar aquí. Aquí tenemos a un productor y lo que ustedes ven aquí en negrilla serían como los temas técnicos que podrían hacer parte de su quehacer productivo. Sin embargo, hay muchos otros temas que son igualmente importantes que el tema tecnológico. Hay ejemplos de los avances tecnológicos, por ejemplo, en términos de mecanización de actividades agrícolas y pecuarias, agricultura y ganadería de precisión. Esta mañana vimos todo lo que tiene que ver con, entre ayer y hoy hemos visto la utilización de drones, hemos visto utilización de robots. Qué bueno que todo esto se ha desarrollado y esos son ejemplos concretos de tecnología. Hay un tema muy importante, el tema de la desalinización de agua. España e Israel, los líderes mundiales. El tema de la agricultura protegida. El tema de la nanotecnología, que no vamos a hablar ahora porque en el panel se va a discutir, y el tema ciertamente de la biotecnología, que está visto como una disciplina que ayuda a resolver problemas productivos, hace uso de la biodiversidad, está brindando herramientas eficientes para el control de plagas y enfermedades, está generando nuevos productos y procesos para todos los eslabones de la cadena, desde el primario en la parte productiva, con nuevas semillas, control biológico, pasando por el procesamiento y la parte agroindustrial. También está apoyando todas las acciones de trazabilidad, está acelerando procesos, por ejemplo, de diagnóstico o detección de enfermedades. Algo que me parece muy importante es que la biotecnología está siendo incluyente. La biotecnología no es exclusivo de las grandes multinacionales como algunos lo han querido hacer ver. De hecho, un pequeño productor campesino, si uno mira el número de prácticas biotecnológicas que está utilizando y la compara con el número de prácticas biotecnológicas que utiliza una gran multinacional, de pronto es más biotecnológico el campesino que la multinacional. Y ciertamente hay algo de enorme relevancia y es que está respondiendo a protocolos de bioseguridad. Bueno, aquí hay un avance tecnológico concreto. Esto que ustedes ven aquí son resultados del cinturón maicero de Estados Unidos. A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, productividades entre 1.6 y 1.8 toneladas de grano por hectárea. Década de 1950, 2.8 toneladas por hectárea, como resultado de la introducción de los híbridos interespecíficos. Década de 1970, revolución verde, 5.6 toneladas por hectárea. Ahora todo el mundo habla mal de la revolución verde, pero se les olvida que la revolución verde cumplió con los objetivos que se había propuesto, que era duplicar la cantidad de alimento. Entonces es muy fácil descalificar el pasado desde la comodidad del presente. Cerramos ese paréntesis. Año 1997, un año después de la introducción de los primeros transgénicos, producciones de 8 toneladas por hectárea. Año 2009, un año después de la introducción de los primeros eventos apilados, 10.4 toneladas, y para el año 2030 se estimaba que se podían tener alrededor de 18 toneladas por hectárea. Ese dato es falso porque ya se han reportado productividades de promedio en ciertas zonas de 33, 35 toneladas por hectárea. Ese es un ejemplo concreto de avance tecnológico en la agricultura. En la parte de ganadería y esto, tomemos el ejemplo de avicultura, comparando entre 1957 y año 2005, mire cómo se ha ganado peso en estos animales que están alimentados igual, no con hormonas como diría algún otro presidente, no. Aquí la única diferencia que se ha hecho es la utilización de la genética, el uso de la genética, el entendimiento de la genética. Entonces, estos son resultados concretos. Sin embargo, a mi modo de ver, el gran problema que en este momento tiene la humanidad tiene que ver con que hay un grupo de escépticos que están cuestionando y están haciéndole perder credibilidad al conocimiento científico. Para nosotros, desde hace mucho tiempo, hemos venido trabajando de la siguiente manera. Tenemos unos datos, esos datos se analizan y se convierten en información, esa información se articula y se genera conocimiento. Y de alguna manera así es como se ha venido trabajando y hemos encontrado soluciones a múltiples problemas. Sin embargo, este esquema de trabajo contrasta con las teorías de la conspiración y con esos movimientos pseudocientíficos. Teorías de la conspiración que, por ejemplo, dicen que no, que las enfermedades modernas están apareciendo porque las multinacionales farmacéuticas se las inventan para poder vender más productos. Eso es así. Y el tema de pseudociencia, pues obviamente si ustedes miran el periódico de hoy, todos dicen, ay, mire, eres escorpión, qué bueno, vas a ser muy feliz, ten cuidado con el aguijón porque puedes expulsar veneno y causarle daño a la gente. Así es como está. Y lo más traumático es que estas teorías de conspiración y estas pseudociencias básicamente están siendo utilizadas, creídas, no sé, por la mayoría de la población. A diferencia de ese conocimiento o de saber técnico-científico que es mucho más específico. Y aquí quiero darles un ejemplo de esa afirmación y es el movimiento mundial antivacunas.
No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay un resurgimiento de sarampión y rubiola paperas en países, particularmente en países desarrollados, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido. Y eso tiene que ver con un médico que quería hacerle un chantaje a las compañías farmacéuticas, a la final las compañías no cayeron en él y salió una publicación que decía que la aplicación de la vacuna triple viral estaba correlacionada con la aparición del autismo en los niños. En el año 2007, esta señora, que era una conejita de Playboy, tuvo un hijito con este señor, y lo interesante es que a este niño le diagnosticaron autismo, y la señora dijo, al niño le dio autismo porque yo le apliqué la vacuna triple viral, y a partir de ahí se comenzó un movimiento enorme que lo que busca es no aplicar vacunas, porque de nuevo, según la teoría de la conspiración, es una estrategia que tienen las farmacéuticas para causar toda la cantidad de daños. Eso realmente está afectando a los seres más vulnerables de la población, que son los niños. Y en algunos países están considerando ya esto como un crimen de lesa humanidad, porque estas enfermedades son 100% prevenibles mediante vacunación. Entonces, esto quería yo mostrarles como gran problema que está teniendo no solamente la ciencia, la tecnología, la innovación como tal. Bueno, hay algo importante. Para que la ciencia, la tecnología y la innovación funcionen se necesita de institucionalidad. Institucionalidad entendida como las instituciones, ciertamente, y los instrumentos que hacen posible que las cosas funcionen. Y ustedes ven aquí ejemplos en el ámbito nacional, regional, hemisférico, internacional, de las instituciones y aquí algunos de los instrumentos. Lo interesante para la agricultura es que todo esto se articula para mejorar el desempeño de la misma. Cuando hablamos de mejorar, hablamos de incrementar la sustentabilidad, mejorar la eficiencia, incrementar la rentabilidad, enfrentando el cambio climático global, haciendo uso de la biodiversidad y en últimas garantizando la seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de agricultura estamos hablando de todas las formas de agricultura. Póngale el apellido que quiera, agricultura convencional, agricultura transgénica, orgánica, agroecológica, indígena, lo que quiera. Todas las formas de agricultura en últimas tienen dos objetivos, producir más y producir mejor. Lo hacen por rutas diferentes, pero al final los objetivos son los mismos. Entonces, esa es la institucionalidad y todo esto nos ha llevado a un nuevo paradigma. Un paradigma que en un principio se habló, era el paradigma de la agricultura climáticamente inteligente, que en este cuadro lo que quiero mostrar es como una comparación entre la Revolución Verde y ese nuevo paradigma, en donde el tema de la innovación es central, en donde el aumento de la productividad, la reducción de costos, la mejora de la calidad de los productos, el uso racional de los recursos naturales y la minimización de los riesgos se convierten en objetivo principal de esas actividades. También es un modelo, es un paradigma en donde las empresas privadas están siendo un actor principal, en donde las tecnologías principales, a diferencia del mejoramiento genético convencional que se tenía en la Revolución Verde, son la biotecnología, las TICs, la nanotecnología. Y esta de pronto es una de las características más importantes de esta nueva revolución y es la precisión. Entonces cada vez se actúa de manera más precisa. Y ciertamente hay unos temas que son de interés, pero que no tenemos tiempo para profundizar en él. Sobre esa base de esa nueva revolución, es que en últimas la bioeconomía ha encontrado un pilar importante. La bioeconomía, entendida como el conjunto de sectores que utilizan recursos, procesos o inteligencia biológica para la producción de bienes y servicios. Esa es la definición que estamos utilizando como IICA. Lo interesante es que la bioeconomía es una economía basada en conocimiento que ciertamente hace parte de lo que se conocía en el pasado como la economía verde. Tiene un objetivo y es producir más con menos. No es un programa de formación de proveedores, que eso también mucha gente lo confunde. Lo interesante es que ese desarrollo de la bioeconomía implica conocimiento, en términos de tecnología, institucionalidad, en términos de políticas, normas e instituciones, mercados rentables e inversión. Esto simplemente para mostrarles cómo ya en el IICA, a partir de este año, empezamos a trabajar de manera más directa en el tema, aunque llevamos trabajando desde el año 2012 en ello. Hemos encontrado que hay varias rutas de desarrollo de esa bioeconomía, rutas que incluyen, por ejemplo, la utilización de biomasa, y ahí podemos incluir el tema de la biorefinería y los bioproductos, todo el tema de biotecnología con distintos propósitos, el tema de utilización de la biodiversidad, el tema de la ecointensificación y la eficiencia de la cadena de valor y los ecoservicios. Lo interesante es que cada una de estas rutas tiene distintas dimensiones, hay dimensiones científico-técnicas, económicas, políticas, institucionales, sociales. Nada más para resaltar, desde el punto de vista tecnológico hay que tener claridad que lo tecnológico no es lo único. Segundo, que el tema tecnológico está en constante cambio y muchas veces ese cambio implica o requiere de inversión y eso es importante reconocerlo.
Que también esas tecnologías no siempre se necesitan las que sean de punta para poder solucionar algún tipo de problema. Y algo que se está viendo cada vez con más fuerza, y aquí lo han mencionado, debe salir del laboratorio y llegar realmente a los usuarios que son multipropósito. En temas de políticas, las políticas para el desarrollo de esta nueva tendencia, de esta bioeconomía, deben ser claras, rápidas, simplificadas y estables. Hay que reconocer que si una política no es lo suficientemente buena, pues deberá ser cambiada. Pero mientras es cambiada, pues debe ser acatada. Desde el punto de vista de las instituciones son las responsables en últimas de hacer que las cosas suceden, usando políticas y las políticas que tienen disponibles. En el caso de las organizaciones privadas, ellas son las que están tomando los riesgos y de nuevo estamos viendo que se están rigiendo por la precisión y la eficiencia. Bueno, cada país va a definir la mejor ruta que tiene para su desarrollo, basado en sus necesidades, tecnología e institucionalidad. Es importante reconocer la heterogeneidad dentro y entre países. También hay que ver en qué momento será necesario ajustar o en qué momento será necesario crear algún tipo de institucionalidad o de políticas para que el país pueda conducir por esa senda. La bioeconomía busca que sus productos sean de calidad, sean competitivos y sean sustentables. Y aquí está algo muy importante. Esta nueva tendencia mundial de la bioeconomía no puede hacer concesiones o distinciones. Por ejemplo, no va a decir, ay, mire, como este producto es producido con filosofía de bioeconomía, págueme mejor o mire, tráteme mejor en el mercado. No, ella va a entrar a competir directamente con lo que hay, punto. Y hay algo de enorme relevancia, y es que va a tener que ser competitivo, sustentable y de calidad, porque tiene estrictos requerimientos regulatorios, tecnológicos y de mercado. Hay unos elementos que es necesario articular para que esa bioeconomía y esa agricultura como parte de la bioeconomía funcionen, e involucra requisitos tecnológicos, regulatorios y de mercado con distintas fases que van desde el conocimiento empírico hasta el consumo, y vincula a diferentes actores del sector público, privado, y aquí vemos dos, comunidades exigentes y medios de comunicación. Esto es algo realmente diferente a lo que se tenía en el paradigma anterior, y la biotecnología pues está inmerso en él. Y ahora hablemos un poquito de biotecnología. Primer punto, esta es la definición de la Convención de Diversidad Biológica, una definición muy amplia. Qué bueno que sea amplia porque le da oportunidades a todo lo que se puede hacer mediante biotecnología. Aquí tenemos un ejemplo de esa biotecnología como caja de herramientas empleadas para el sector agrícola. Simplemente quiero mostrarles cómo aquí hay un trans, que no sé si alcanzan a ver muy bien, y ese trans presentado aquí lo que quiere mostrar es que la transgénesis es una herramienta de la biotecnología, no es la biotecnología. Esto que ya les comenté, lo del productor campesino ha demostrado ser biotecnólogo porque puede utilizar esta caja encuentra soluciones en su oferta ambiental y en su entorno para producir y resolver problemas. Y hay una cosa interesante, y es que a muchos de estos productores, ellos podrían utilizar tecnología de punta si se les deja. Y ese dejar implica darles a conocer y segundo, generar mecanismos para que ellos la puedan utilizar. En América Latina, la biotecnología se está reconociendo como un área estratégica. De hecho, en casi todos los países hay institucionalidad en el ámbito nacional, hay políticas que han sido generadas, en algunos países implementadas, en otros simplemente mencionadas. Sin embargo, esto contrasta con un entendimiento incompleto o errado de la biotecnología. Estamos viendo ausencia de compañías de base biotecnológica, la inversión pública y la inversión privada son insuficientes, hay heterogeneidad en política, regulación y capacidades técnicas, hay un débil relacionamiento entre instituciones, por ejemplo, la de ambiente con la de agricultura en algunos países no se hablan, entre paréntesis, en algunos países hasta se detestan. Eso sucede también con las instituciones de economía, ciencia y tecnología, ahí hay un problema grande. También estamos viendo que hay un movimiento creciente para fomentar la colaboración sur-sur. También se está viendo que hay un interés por generar políticas para apoyar la creación de negocios de base biotecnológica, atraer inversiones y fortalecer el recurso humano.
Y ciertamente, pues hay una confusión dirigida por parte de algunas ONGs con cierto tipo de tecnologías. Bueno, y aquí vamos a pasar rápidamente por algunas de las tecnologías y productos que se generan mediante biotecnología. Por ejemplo, el tema de los bioinsumos, que son todos aquellos productos biológicos o componentes de esos productos biológicos que pueden ser empleados en distintos propósitos, con distintos propósitos en las actividades agrícolas. Simplemente ustedes los han escuchado hablar, esos son los bioremediadores, los biofertilizantes, los abonos orgánicos, los bioles, los fijadores biológicos de nitrógeno, en fin, los bioinsecticidas. Todos ellos son ejemplos de bioinsumos y todos ellos se producen mediante biotecnología. En algún estudio que hemos realizado junto con Pedro Kusianovic, hemos encontrado dos rutas de desarrollo de ese subsector, una ruta de desarrollo empírico asociada con el autoconsumo y una ruta de desarrollo científico que está en el ámbito comercial, que tiene todas estas características. Lo interesante es que hay un mercado, hay productos y se pueden explotar esos productos siempre y cuando, primero, se reconozca el recurso biológico que tiene su aplicación agrícola, se haga un desarrollo biotecnológico que permita generar productos, esos productos se lleven a mercados de distinto tipo, convencional, orgánico, transgénico, en fin, porque hay una tendencia mundial. Todas las formas de agricultura quieren producir mejor. Y dentro de ese mejor quieren ser más sustentables y más amigables con el ambiente. Por eso es que este tipo de productos biológicos tienen un espacio en todas las formas de agricultura. Y para que eso sea posible pues, y se pueda comercializar, pues se necesita de institucionalidad que está involucrada desde el acceso al recurso biológico, pasando por políticas de fomento, certificación de procesos y ciertamente el registro de los productos. Otro tipo de tecnologías, cultivo in vitro de células y tejidos vegetales, se conoce desde hace mucho tiempo, sigue siendo importante. El tema de los bioreactores, que básicamente lo que nos está diciendo el sector agroalimentario, es uno de los que más utiliza este tipo de tecnologías, donde el objetivo principal que se está teniendo es la optimización energética de los procesos. Marcadores moleculares que le permiten a uno hacer caracterización de biodiversidad, determinar relaciones de parentesco, en fin, hacer diagnóstico de enfermedades, trazabilidad, todo esto. El tema de la secuenciación del ADN, o sea, una de las herramientas más impresionantes que se han podido generar. Ustedes se acuerdan cuando, en el año 2000, no, que el genoma humano se secuenció, no hace mucho, y mire, ahora hay más de 324.000 genomas secuenciados, estos son datos al día de ayer. Y toda esa información que se está generando se está analizando mediante bioinformática. Ahora entremos al tema de la modificación genética, que es una de las técnicas de la biotecnología, y me voy a referir más en detalle en ella, porque ha generado polarización, mucho debate, y vale la pena tratar de profundizar un poquito más. Para profundizar en ello tengo que hacer un descargo de responsabilidades. Y tengo que mencionar que el IICA sustenta todas sus acciones en biotecnología en 4 pilares. El primero es que estamos considerando que la biotecnología es mucho más que transgénesis, ya les mostré. El segundo es que nosotros como IICA no estamos a favor ni en contra de una técnica en particular. Yo no estoy aquí para decirles, señores, vivan los transgénicos, pero tampoco estoy aquí para decirles, señores, acábenlos. Yo estoy aquí simplemente para servir de facilitador, de traductor entre aquellos que generan el conocimiento, la tecnología, traducirla, porque ciertamente el lenguaje que utilizan muchas veces no es el mejor, y poder entregar ese mensaje a aquellos que están interesados en el desarrollo de la agricultura. Obviamente todo basado en ciencia, en argumentos científicos, en publicaciones arbitradas y todo esto. El tercer pilar que nosotros como IICA tenemos es que a nosotros no nos interesa que un país esté a favor o en contra, por ejemplo, de la transgénesis y de los cultivos genéticamente modificados. No, eso es parte de la soberanía del país, ellos tienen todo su derecho. Lo importante es que cuenten por lo menos con marcos regulatorios que les permita ejercer esa decisión soberana que tomaron. Si un país dice, yo no quiero tener cultivos transgénicos en mi territorio, pues bueno, tiene que tener una normatividad que por lo menos le diga qué le sucede a usted si lo entra de manera ilegal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros propendemos. Y el cuarto pilar es que, con esta visión amplia que les he venido hablando, consideramos a la biotecnología como complemento y fundamento de todas las formas de agricultura. Nosotros no aceptamos que se diga la biotecnología está riñendo con la agroecología o con la agricultura orgánica, por ejemplo. No, porque muchas de las técnicas que utiliza la biotecnología, la agricultura orgánica, la agroecología, son técnicas biotecnológicas. Entonces, es importante dejar esto en claro. Bueno, ahora sí entremos. Existe la modificación genética gracias a 2 hechos. El primero es que todos tenemos genes, todos los seres vivos en el planeta tenemos genes. Y el segundo hecho es que es posible manipular esos genes. Y eso ha hecho posible
que nosotros podamos incorporar, retirar o editar genes, y yo les llamo la atención si se dan cuenta de esto, ¿no? Ese es el futuro y ya estamos en él. Ya tenemos tecnología y vamos a hablar a lo último acerca de eso, pero ya es posible hacer ese tipo de edición de genes. Entonces, realmente la tecnología, la biología molecular se ha desarrollado mucho y podemos hacer una manipulación directa del genoma, presentando modificaciones estables o modificaciones transitorias. Hay muchas posibilidades de modificación genética, entonces yo puedo introducir genes de plantas en animales, de bacterias en plantas y todas las posibilidades. También tengo la posibilidad de generar genes en el laboratorio, entonces yo me siento, diseño pues con base en cierto conocimiento, puedo organizar un gen de interés, ese gen lo mando sintetizar a un laboratorio y luego incorporo ese gen creado en el laboratorio en ese circuito biológico. Eso hace parte de lo que se conoce ahora como biología sintética. Ahí hay un área de desarrollo muy grande. Bueno, lo interesante de la manipulación genética es que ha evolucionado y entonces aquí lo que tenemos es una gráfica donde muestra cómo la complejidad de la intervención humana, el nivel de control y precisión y el tiempo para la obtención de resultados se han venido modificando a través del tiempo con distintos procesos. La evolución natural era algo relativamente poco complejo, con un nivel de precisión no muy alto y que tomaba mucho tiempo. El mejoramiento agrícola, pues, ciertamente ayudó a acelerar la complejidad, a incrementar la precisión, a disminuir los tiempos, pero en este momento lo que es la ingeniería genética, la biología sintética, nos ha llevado a un grado de complejidad muy alto, a un grado de control y de precisión muy grande, y ciertamente ha ayudado a disminuir los tiempos. Esto simplemente para compararles un material transgénico de uno convencional, tomé como ejemplo la soya, soya transgénica, soya convencional, ustedes se dan cuenta, son iguales, entonces primera pregunta que le dicen, ay, oiga, pero se ven iguales. Sí, se ven iguales porque no se hizo ninguna modificación genética para que se vieran diferentes. Ciertamente los materiales transgénicos existen no para sustituir, sino para complementar los que se encuentran de manera convencional. Eventos que se tienen en el caso de soya, resistencia a herbicida, resistencia a insectos, eventos apilados, donde no tenemos tiempo para entrar a explicar esto, pero simplemente decirles que esos son eventos que existen, que se han venido utilizando desde hace ya más de 22 años de manera comercial y que no han tenido ningún tipo de problema. Lo interesante es que esos materiales transgénicos, comparados con los convencionales, tienen las mismas susceptibilidades. Por ejemplo, si a un material transgénico como esto, resistente a herbicidas y resistente a insectos, le llegó una sequía terrible, se le va a morir igualito que el equivalente convencional. Esto funciona es simplemente en función del factor que está afectando en una condición determinada al cultivo. Entonces, era simplemente para mencionar eso. Lo interesante es que el tema de la semilla transgénica es importante, pero no es suficiente para poder generar sistemas productivos eficientes. En el caso de soya, por ejemplo, junto con la semilla transgénica se necesita la práctica de siembra directa, que obligatoriamente utiliza herbicidas, y para tener las productividades que estamos obteniendo en este momento, pues se necesita de mecanización. El paquete tecnológico involucra el tema de la rotación del cultivo, cosa que es muy fácil decirla, pero vaya usted a hacerla. Si a usted le están pagando la tonelada de soya a $250, y está cosechando y dicen los precios a futuro siguen siendo a $250, y cosechó y le toca sembrar maíz o trigo, porque la rotación dice que eso, pero la rotación, el maíz y el trigo tiene un precio de $160, $170, ¿usted con qué se queda? ¿Se dan cuenta? Esas son las decisiones que los agricultores tienen que tomar. Entonces, ahí hay un problema grande. Este es simplemente un resumen de los cultivos genéticamente modificados en el año 2017, un área de casi 190 millones de hectáreas, 17 millones de agricultores, 95% de los cuales son pequeños agricultores que tienen entre 1 y 5 hectáreas. 29 países en el mundo están produciendo cultivos genéticamente modificados. Sin embargo, en la práctica todos los países en el mundo están consumiendo algún tipo de alimento o algún tipo de producto derivado de los OGMs. El continente americano es el continente que más produce este tipo de cultivos. La región sur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, están produciendo alrededor del 42% de estos cultivos en el mundo. Tenemos acá las tasas de adopción, alrededor del 77% de la soya del mundo es transgénica, 80% del algodón, 32% del maíz, 30% de la colza o canola.
Simplemente mencionarles, en Estados Unidos hay solo 10 cultivos genéticamente modificados disponibles comercialmente. Esto lo traigo porque es que cuando uno se mete a internet, no, eso pareciera como que todo es transgénico, cuando la realidad demuestra que no es así. Hay animales transgénicos, ciertamente hay salmón transgénico, hay una vaca transgénica, esta nada más para probar concepto, hay mosquitos transgénicos que ya se están utilizando en el ámbito comercial para evitar la expansión de enfermedades como el Zika, dengue, en fin. No hay miel transgénica, no existen aceites transgénicos ni azúcares transgénicos. Hay una razón sencilla detrás de todo esto y es que al final no tienen ADN. Sí existen y se comercializan proteínas transgénicas, microorganismos transgénicos. ¿Okay? Bueno, simplemente mencionar que qué bueno que todas las formas de agricultura estén creciendo. Les mencionaba estas estadísticas para los transgénicos, pero también miren cómo la agricultura orgánica está creciendo. 2.7 millones de agricultores certificados como orgánicos en el mundo, 178 países lo producen y casi 58 millones de hectáreas. Entonces, esos son datos importantes. Pero todo eso está contrastando con la desinformación y el terror que surgen frente al tema de los transgénicos. Todo esto que ustedes están viendo aquí es mentira, eso no existe. Bueno, este señor, que es el famosísimo profesor Seralini, sí existe en la Universidad de Caen, pero pues su investigación ha sido cuestionada, de hecho ha sido desestimada por la Unión Europea de Biotecnología. Lo interesante en el tema es que cuando uno habla del tema de los transgénicos hay múltiples ámbitos que uno puede desarrollar. Lo interesante es que se puedan reconocer las realidades de los mitos, las realidades que pueden ser ventajas o desventajas, porque no existe tecnología perfecta. ¿Okay? Y los mitos, lo importante de las realidades también que están basadas en hechos con rigor científico, que están comprobados con rigor científico, a diferencia de los mitos que están relacionados con falta de información. Los mitos pueden ser positivos o negativos, ¿no? Porque tenemos de todo lado. Ejemplo de mito negativo: los transgénicos producen cáncer. No le pueden dar a usted una gripa, no le pueden alterar el perfil del colesterol, no, tiene que ser cáncer y entre más grande sea el tumor, mejor. Es falso, no se ha demostrado que ninguno de estos cultivos esté generando cáncer. Por el otro lado, ejemplo de mito positivo: aquel agricultor que compró semilla, no sé, de maíz transgénico a sembrar y él cree que ya, dice, no, ya se me solucionaron todos mis problemas. No, falso. Realmente le va a solucionar ciertas actividades, pero no es que le solucionó los problemas. Esta tecnología no está hecha para solucionar los problemas de la agricultura. Es una alternativa más que permite ajustar ciertas actividades, facilitar ciertas acciones. Lo interesante es que del balance de estas dos cosas, de las realidades y los mitos, uno va a tener consecuencias, que pueden ser tecnológicas, ambientales, económicas, políticas, sociales, en fin. Una realidad: en más de 22 años de utilización o comercialización masiva de este tipo de productos, no se ha encontrado ningún incidente sobre la salud humana asociado con las plantas transgénicas. O sea, si uno tiene que resumir en una frase, diría: las plantas transgénicas son tan seguras como las convencionales. No lo digo yo, hay una gran cantidad de información que sustenta esa afirmación. Esto lo traje simplemente porque, bueno, es un premio Nobel el que lo está diciendo y lo dijo hace poco en Colombia. Los cultivos transgénicos y sus alimentos derivados son tan seguros o incluso más seguros que las variedades convencionales, porque están desarrollados de una manera mucho más precisa. Coincidimos. Sin embargo, la evidencia científica sobre este tema está siendo ignorada por los políticos y las ONGs que continúan negando la ciencia y engañando al público. ¿Listo? Bueno, con respecto al ambiente, y aquí sí ya toca decirlo, así como algunos dicen, no, es que está generando cáncer, enfermedades, eso es falso. Algunos dicen, está acabando con el ambiente y está dañando la biodiversidad, y aquí sí toca decirlo así. No, es falso y al contrario, está teniendo efectos positivos sobre la biodiversidad y sobre el ambiente. Gracias a la siembra de más de 189 millones de hectáreas con este tipo de cultivos, la reducción de gases de efecto invernadero es equivalente por año a reducir de las calles o sacar de las calles 12 millones de carros. Gracias a este tipo de tecnología, las abejas se están viendo protegidas. Entonces, es importante tener claridad sobre este tema. Esto que les comentaba, lo de las abejas, hay múltiples causas, pero realmente lo que ya está demostrado es que no son los cultivos transgénicos. De hecho, los cultivos transgénicos se está viendo que son positivos porque evitan en gran medida el uso de plaguicidas. Y aquí quiero darles el mejor ejemplo que hay sobre disminución de uso de plaguicidas en agricultura. Berenjena. La berenjena es oriunda de Bangladesh, la India. Bangladesh, un país muy pobre, que vive en función de la berenjena.
Sin embargo, en su sistema productivo se han reportado hasta 146 aplicaciones de agroquímicos en un ciclo de cultivo que oscila entre 7 y 9 meses. Eso quiere decir que casi todos los días le agregan algo. Bangladesh, centro de origen de berenjena, implementó un programa de generación de berenjena transgénica resistente a insectos. Generaron berenjena transgénica que lastimosamente no es perfecta. No es perfecta porque es necesario hacer 2 aplicaciones de agroquímicos. Pero ciertamente es un avance tecnológico enorme, porque pasó de 146 a 2. Ese es el tipo de soluciones que muchos grupos están utilizando. Bueno, se dice que los transgénicos, eso es mentira, que eso está generando pérdidas. Pues realmente se hizo una encuesta a las personas que han venido utilizando esta tecnología y alrededor del 78% de ellos dijeron, a mí me fue mejor. Un 18-19% dijo, a mí me fue igual. Y un 8% dijo, a mí me fue peor. ¿Ese 8% es suficiente para satanizar la tecnología? ¿No será que ese 8% lo que nos está demostrando es que esta se está comportando como una tecnología normal que ha generado el ser humano? Entonces, ahí queda la reflexión. Esto sí, cuando quiero mostrarles los datos que me compartió un agricultor hondureño con respecto a sus costos de producción. Él utiliza maíz híbrido convencional y maíz transgénico. Y bueno, aquí ustedes ven los datos. Primera pregunta que uno le hace, ¿es más cara la semilla? Sí, señor. ¿Cuánto más cara? 35%. ¿Se le han incrementado sus costos de producción? Sí, señor, en 4%. ¿Por qué si se le han incrementado en 4% sus costos de producción, sigue produciendo, sigue utilizando este tipo de tecnología? Sencillo, porque se le incrementó el rendimiento en alrededor del 30% y la utilidad en 62%. Estos son datos concretos que hacen que las personas utilicen la tecnología disponible, porque les está solucionando problemas y les está generando bienestar. Aquí, como estaba hablando de dinero, me gustaría mostrarles cuánto se invierte para generar un transgénico, 136 millones de dólares. De esta cifra, alrededor del 26% se utiliza para todos los estudios regulatorios y todo el tema de registro y regulación. Entonces, no es que salgan al mercado cosas así locas. Esto lo estuvo hablando ayer el doctor Solleiro, avances en transgénesis. Este es el sistema que ha generado Luis Herrera Estrella. Básicamente son plantas que utilizan fosfito en cambio de fosfato como fuente de fósforo. Y al utilizar ese fosfito, pues las plantas, listo, ya tienen una fuente de fósforo, lo cual podría ayudar a reducir los costos de la nutrición vegetal, pero tienen una ventaja adicional, y es que las malezas utilizan fosfato, no fosfito. Al usted agregar ese fosfito, pues también tiene un sistema de control de malezas. Entonces, ese es el fundamento de Stella Genomics. Tenemos también ahí ya materiales disponibles en el mercado. Esta es la manzana Arctic Apple, que no se oxida. También hay aceites. En el tema de los aceites, la canasta de los aceites se ha diversificado enormemente gracias a la utilización de transgénicos. Entonces, está la soya transgénica con producción de aceite enriquecido en oleico. Este Vistif también hay canola transgénica, girasol, en fin. Entonces, ahí se ha ampliado la oferta. Ya está disponible material transgénico resistente, bueno, tolerante a la sequía. Es material que puede producir lo mismo con condiciones de 70% de sequía, lo mismo que un material convencional que le dé usted un tratamiento hídrico normal. Llegaron nuevas tecnologías, particularmente desde el 2013, el avance ha sido enorme, y han surgido tantas que se han agrupado como en una bolsa a la que se le quiere dar un nombre. Todavía no está claro qué nombre se le va a dar. Entonces se habla de edición de genomas, edición de genes, ingeniería de genomas, nuevas técnicas de mejoramiento de precisión, innovaciones para mejoramiento de precisión, en fin, todo lo que usted quiera imaginarse. Lo interesante es que todas esas técnicas son ejemplos de manipulación de genomas, pero son diferentes a la modificación genética basada en transgénesis, o sea, no son transgénicos. Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Unión Europea considera que sí, y por eso ha generado el 25 de julio de este año, dio un pronunciamiento en donde dice que Europa va a tratar a todas estas nuevas tecnologías como si fueran transgénicos. Interesante, bueno, yo les expliqué cómo uno puede introducir un gen de un organismo a otro y así se tienen los transgénicos.
era fácil de explicar. Estas tecnologías son realmente mucho más complejas de explicar y eso va a tener consecuencias sobre el entendimiento del público y la percepción pública en el tema. Aquí simplemente hablarles de la más reconocida, el CRISPR-Cas. Es un sistema, o sea, básicamente esta tecnología se basa en un sistema de defensa que tienen las bacterias contra los virus. Y bueno, no tenemos tiempo para entrar a explicar, pero es una tecnología que está desarrollándose a pasos agigantados, que ha tomado mucha relevancia, se le ha dado mucha publicidad por su aplicación en medicina, en el sector ambiental, en el sector agrícola, pecuario, ético, legal, en fin, todos los que se quiera. Lo interesante, ya hay algunos grupos que han sentenciado que estas técnicas son otro modo de llamar a los transgénicos y que son más peligrosas y que por eso hay que ir en contra de ellas. La discusión está en el tapete. Bueno, hemos visto muchas técnicas, qué bonito, se pueden utilizar, se pueden generar por distintos tipos de agricultores, pero hay algo que el mundo tiene que garantizar, y es que por más técnicas maravillosas que se tengan, deben ser seguras, deben evitar al máximo la pérdida a gran escala de la integridad biológica, debe ser inocua, y todo eso se logra mediante un constructo que se conoce con el nombre de bioseguridad, que incorpora todas las medidas, políticas y procedimientos que se ocupan de preservar esa integridad biológica. Aquí yo quiero mencionarles los instrumentos que se tienen para el desarrollo de la bioseguridad. Está el Convenio de Diversidad Biológica, con sus dos hijos, el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad de la tecnología y el Protocolo de Nagoya sobre acceso y participación de los beneficios. Y hay un nietecito que es el Protocolo Suplementario de Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación. Este fue el que trajo el problema de, mire, en el año 92 vamos a utilizar esa tecnología, de pronto puede ser riesgosa. Entonces, para analizar esos riesgos se generó este Protocolo de Cartagena, que lo que busca es, bueno, vamos a identificar los potenciales riesgos que tengan estos cultivos y particularmente en el movimiento transfronterizo. Y este nietecito, el de Nagoya Kuala Lumpur, que lo que dice es, bueno, vamos a evaluar cuáles podrían ser las acciones a tomar si hay un accidente o si hay algún problema con ese movimiento transfronterizo y accidentalmente esos granos salen. Aquí es simplemente un resumen de cómo los países de América Latina están vinculados a esos compromisos internacionales. En el caso de Perú, cómo hacen parte de la Convención de Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya. Esto simplemente un resumen acerca de las posiciones que tienen los países en este tema. Las posiciones anti sobre los transgénicos. México tiene una prohibición de maíz genéticamente modificado con disposiciones judiciales también asociadas con el tema de soya. Algunos países de Centroamérica que van cambiando, no hay como mucha claridad sobre el tema. Costa Rica tiene un proyecto de moratoria. Ecuador tiene una prohibición constitucional. Perú tiene una moratoria a 10 años, Bolivia tiene una prohibición de cultivos transgénicos, excepto el de soya. Venezuela tiene una estrategia y plan nacional para eliminar el uso de transgénicos en la producción agrícola. Sin embargo, pues todo lo que están adquiriendo proviene del sur y es transgénico en términos de soya y maíz. En el Caribe también hay algún tipo de restricción. Ya posiciones más pro, por ejemplo, México tiene algodón transgénico, Honduras es el único país de Centroamérica que está sembrando comercialmente maíz transgénico, Panamá tiene maíz transgénico en ensayos, también tiene salmón transgénico que están exportando para Canadá, pero que no tiene todavía autorización para consumo en Panamá. Colombia tiene maíz, algodón, tiene autorización para soya, pero no la siembra porque le sale más barato comprarla, tiene flores azules, tiene caña de azúcar, en fin. Bolivia tiene soya transgénica, el Cono Sur, maíz, soya, algodón transgénico. Simplemente aquí mencionar que en el caso de Chile lo que se produce es transgénico, semilla transgénica. No se siembran cultivos, sino semilla contra estación. Cuba tiene un programa de maíz transgénico en el marco de un programa de producción limpia. Entonces ellos han generado su propio maíz transgénico. Bueno, simplemente mencionarles que con todo esto que hemos visto y lo que hemos escuchado estos días, pareciera que en la agricultura estamos trabajando a nivel de capas, muchas capas. Hay capas que van desde, no sé, imágenes de los terrenos,
pasando por cómo está el agua, cómo están las plagas, cómo están las enfermedades, cómo estaría el tema de la toxicidad de los suelos, del agua, del aire, todo eso son capas. Y estamos pudiendo potenciar eso con nuevas capas que salen de la información genética de los individuos. Y esto está dando un poder enorme a la biotecnología para acelerar las soluciones a los principales problemas que tiene la agricultura. Hay retos agroproductivos en términos de aumento de productividad y disminución de costos de producción. Hay muchas cosas por hacer. Lo importante es que se articule la tecnología con las políticas, porque de ese modo se van a poder generar soluciones. Y ya para ir terminando, yo quisiera presentar a manera de conclusión ciertos puntos. Uno, con respecto al tema de bioeconomía, que no todas las áreas de la bioeconomía van a ser replicadas en todos los países de América Latina o implementadas de la misma manera, eso va a depender de cada país, que va a ser necesario realizar análisis de estos DOFA, ¿no? De debilidades, todo eso, para cada país, para cada localidad y para cada sector. El éxito de la bioeconomía para América Latina se va a basar en la vinculación de los pequeños productores, el fortalecimiento del sector empresarial e industrial de los países, la verdadera relación universidad-empresa, de la que se ha hablado mucho, pero se encuentran pocos ejemplos, el incremento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, en las reglas claras y en el manejo del riesgo. Si se tiene esto, se va a desarrollar la bioeconomía. Y de nuevo, dejarles el mensaje de que la bioeconomía se está fundamentando en negocios sostenibles, justos y, esto que es muy importante, muy rentables. Con respecto a la biotecnología, cultivos transgénicos llevan más de 22 años comercializándose, en ningún caso se ha presentado afectación a la salud humana, animal o al ambiente. Estos cultivos han mostrado ser una alternativa tecnológica que facilita ciertas labores en el campo. Hay productores que han visto incrementada su productividad y su rentabilidad. Bueno, esto está vivo ese afiche. Con respecto al tema de bioseguridad, pues es necesario realizar ejercicios de capacitación a los reguladores, hay que implementar estrategias de comunicación, hay que fomentar la cooperación regulatoria entre los países para unificar conceptos, evitar asincronías que en última lo que generan es altos costos. Las tecnologías resuelven problemas, pero no son la solución a todos los problemas, tampoco son perfectas, pero querámoslo o no, en este momento de desarrollo de la humanidad son indispensables. Estos eran los 4 mensajes con los que inicié y son los 4 mensajes con los que cierro. Yo espero que ellos hayan podido quedar claros y que haya sido yo capaz de presentar algunos argumentos que los justifican. Y eso, señoras y señores, era lo que yo quería mostrarles en estos 52 minutos, 1 segundo. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas o después? Bueno, si hay alguna pregunta. Bueno, vienen corriendo. Pum, 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 pum. Listo, por aquí hay una. ¿Cómo combatir la confusión dirigida de la pseudociencia para frenar el avance de la ciencia? Esa es una muy buena pregunta, porque realmente en este momento es muy complicado poder defender temas técnicos con el rigor científico y en contraste poder presentarlos frente a ideas que, 1, pueden ser irresponsables, 2, se dicen sin ningún tipo de procesamiento ni ningún tipo de evidencia. Entonces yo siento que aquí hay una lucha desigual en donde el tema clave ahí es el tema de educación, pero si no se trabaja a nivel de educación, esto va a seguir sucediendo. Entonces, eso me parece que es importante. Lo estamos viendo ya también ese tema de las pseudociencias en el ámbito económico, cómo toma cada vez más fuerza, y entonces cuando hay un negocio detrás, un negocio que se sustenta simplemente en creencias y no en hechos, es difícil. Entonces, la única ruta que yo particularmente veo es el tema de educación. Bueno, miremos aquí. Aplicación de nanotecnología en agricultura y agroindustria en América Latina. Sí, 1, algunos consideran como ejemplo de nanotecnología todo el tema de la transgénesis, básicamente cuando hay bombardeo de partículas, porque se pueden cubrir las partículas de oro, de tungsteno, con los genes de interés, pero hay algo más aplicable, nos van a hablar más tarde, me imagino de ello, en el tema de entrega de fertilizantes
entrega de biocidas, o sea, biocida, cuando hablo de biocida hablo de toda aquella sustancia que es capaz de acabar con la vida, entonces pueden ser de origen sintético o de origen biológico, y la nanotecnología está teniendo desarrollos importantes. Entonces, eso sería así, no entro más en profundidad porque van a escuchar ustedes hablar de ese tema. La liberación de nuevas variedades creadas artificialmente por el hombre podrían reemplazar por tiempo perenne a los cultivos nativos. Mire, aquí hay una cosa que tiene que ver con la agricultura. Uno, el ser humano básicamente se ha enfocado en muy pocos cultivos, y en algunos de esos pocos cultivos lo que se tienen son realmente predominio de uno de ellos, y eso se ha visto que desplaza a ciertas variedades. Eso es un hecho. No es un hecho necesariamente relacionado con lo de los transgénicos, aunque en algunas partes se ha visto que es así. Lo interesante es que ese no es un problema ni de los transgénicos, es un problema asociado con el comportamiento nosotros como seres humanos. A nosotros nos gusta el monocultivo. Eso de que el 40% de la población se alimente solamente de dos, no es algo gratis. Hemos llegado allá por razones culturales, hemos llegado allá por razones de funcionalidad. Entonces, la discusión sobre ese tema es importante, hay que profundizar sobre el análisis. Muy difícilmente se va a cambiar de la noche a la mañana ese esquema de producción, y más aún en un escenario donde hay tanta gente, donde hay que alimentar con un producto que se pueda generar en masa. Entonces, ahí hay un tema importante. Lo clave es, uno, las universidades, los centros de desarrollo tecnológico, tienen un espacio importante para ayudar a reposicionar a esos productos que hacen parte de la biodiversidad, a esos cultivos nativos que se venían utilizando, pero hay que saberlos posicionar bien, para que no se vaya a caer en un mecanismo perverso. Por ejemplo, que se llegue a generar tanto desarrollo, tanta innovación, tanto conocimiento frente a un tipo de cultivo que era un cultivo nativo, pero que ese cultivo, por todos sus beneficios, entre en un circuito comercial que no vaya o que vaya en detrimento del productor. No sé si me hago entender. Por ejemplo, en el caso de quinoa, ¿se acuerdan cuando quinoa, la FAO lo declaró? No, mire, vamos a tener el año de la quinoa. Fue muy bueno, es rescatar un cultivo tradicional de enorme valor energético, de enorme valor proteico, todo lo que se quiera. Pero ha tenido una consecuencia negativa, y es que por los altos precios que en este momento tiene, muchos de los productores que están generando este tipo de producto no lo están consumiendo, porque dicen, no, si a mí me pagan muy bien por esto, ¿para qué lo como yo? Yo mejor lo que reciba voy y destino una parte para consumir arroz o consumir otra cosa, pero vendo mi cultivo. Entonces, es necesario poder encontrar alternativas que permitan hacer un desarrollo integral y en su justa medida de esos cultivos nativos que se puedan tener. Bueno, aquí tenemos rápidamente. ¿Cómo equilibrar las acciones en biotecnología con la conservación de megabiodiversidad, la riqueza más grande de América Latina? Bueno, aquí hay una cosa interesante. La biotecnología, no lo presenté aquí, pero la biotecnología ya está siendo utilizada para conservar biodiversidad. Bueno, conservar y recuperar biodiversidad. Ya se están utilizando, ustedes han escuchado hablar de los bancos de germoplasma. Entonces, la mejor manera que en este momento se tiene de conservar germoplasma, por lo menos a nivel de agrobiodiversidad, está siendo en los bancos de germoplasma. Permite responder de manera muy rápida a un costo relativamente bajo, comparado con las estrategias in situ y cosas por el estilo. Entonces, que son importantes, pero que hay que hacer el análisis. Entonces, ciertamente la biotecnología ya comenzó a trabajar, o viene trabajando en este tema de la conservación de la biodiversidad. Hace falta mucho por hacer, por ejemplo, en términos de conocimiento de esa biodiversidad. Perú, país megabiodiverso, ¿cuánto conocen de su biodiversidad? Ahí lo que hay es una posibilidad para la biotecnología de conocer esa biodiversidad mediante todas estas técnicas que se están generando. Entonces, ese sería mi comentario. Una cosa también importante, se habla que la riqueza más grande de América Latina puede ser la megabiodiversidad. Eso es relativo. Cuando uno hace el análisis
de cuál es el aporte que está haciendo la megabiodiversidad de los países megabiodiversos al Producto Interno Bruto de los países, se lleva una sorpresa grande, porque en la mayoría de los casos no supera el 0.1%. Entonces, reconocemos o creemos que la biodiversidad es muy importante, pero todavía no tenemos las cifras o no hemos desarrollado los esquemas que nos permitan realmente encontrarle ese valor, uno, económico, dos, el valor ecológico que está teniendo. Porque también, de nuevo, uno dice, bueno, retiremos la parte económica, la biodiversidad tiene un enorme valor ecológico, pero no lo estamos conociendo y por eso también lo estamos destruyendo. Entonces miren que ahí hay una serie de paradojas y de temas que son importantes. Es un mito que los derechos de uso de productos GMO son o tienen derecho intelectual y o protegido. Mire, el tema de los transgénicos es exactamente igual que o cabe dentro del tema de la protección de las semillas convencionales. Cuando usted tiene un material certificado convencional, usted lo que está diciendo es, mire, yo reconozco que hay detrás una propiedad, una persona o una institución que fue la que aplicó ciencia, tecnología y generó ese producto, y yo cuando lo estoy adquiriendo me comprometo a utilizarlo para el fin que me lo dieron. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, no hay que distinguir transgénicos de convencionales o de semilla certificada. Primer punto. Segundo punto, usted puede utilizar semilla certificada o semilla transgénica para autoconsumo. Voy a ponerme aquí extremo, no lo vayan a hacer, pero usted podría llegar y entrar a una granja donde hay material transgénico y toma prestada la semilla y se la lleva a su finca y la siembra. Si usted la utiliza para autoconsumo, no hay ningún mecanismo legal que le pueda afectar a usted. En el momento en el que usted, el remanente que le quedó de esa cosecha, lo vaya a intercambiar o lo vaya a vender, señores, ahí ya pasó del autoconsumo al comercio y ahí sí le va a caer todo el rigor de la ley. La distinción es muy sutil, pero así es como funciona el tema. Se genera dependencia de los insumos para los productos GMO, semillas, insumos. A ver, eso es relativo. Por ejemplo, en el caso de las semillas, por eso se trabaja también con el tema de las semillas certificadas. Lo que se ha buscado es que los agricultores utilicen semilla certificada y que esa semilla certificada la estén adquiriendo con el tiempo, ¿cierto? O sea, que de manera regular, porque al utilizar usted la F1, la F2, la FX, de esos cultivos usted va erosionando esa característica. Entonces, lo mismo está pasando con esto. En ese sentido, el tema de la semilla, ciertamente, si uno quiere estar produciendo con semilla certificada de manera constante, pues tiene que estar comprando esa semilla, lo cual es positivo, por ejemplo, para los sistemas de innovación y de investigación agraria de los países, porque para nadie es un secreto, el INIAP y los INIA producen semilla, entonces esa es una buena cosa porque ellos están garantizando la calidad en términos de ausencia de plagas, de enfermedades, en términos de productividad. En el caso de los transgénicos, la semilla se comporta igual desde el punto de vista comercial. Ya hay ciertamente unos insumos que es necesario adquirir y ahí es necesario hacer el balance de qué es más costoso, tener ese tipo de producción convencional, si no se tiene una alternativa biológica que usted mismo pueda producir, entonces será necesario adquirir esos productos químicos, por ejemplo, la batería que usted utiliza en un cultivo convencional frente a los pocos que podría estar utilizando con este tipo de tecnología. Entonces, es necesario hacer los análisis caso a caso, pero ciertamente yo no diría que se está generando una dependencia, sino que se está dinamizando un mercado. Entonces, es lo que diría. Cruzar los genes de reinos como animal o vegetal, ¿cuáles son las secuelas? Eso también depende caso a caso. ¿Sí? Nosotros, todos los seres vivos, tenemos alrededor de un 60% de nuestro genoma o de nuestros genes son similares. Entonces, yo soy 60% similar a una planta. Dependiendo del tipo de modificación genética que se ha hecho, pues, y el propósito con el que se hace, o sea, el problema que se quiere resolver, pues habrá que ver cuál es el impacto que se tiene. Lo que se tiene hasta el momento claro con las modificaciones genéticas que se han hecho es que, uno,
se han utilizado, por ejemplo, algunos genes relacionados con proteínas anticongelantes encontrados en peces que se han introducido en tomates. No es que se va a tener un tomate con escamas, no, es simplemente una posibilidad que se le confirió al tomate para que fuera resistente a heladas. Entonces, en ese sentido, cuando se hacen este tipo de experimentos, se es muy puntual, se tiene mucha claridad sobre cuál es el objetivo que se tiene y se tiene que analizar caso a caso. Entonces, no se ha encontrado ningún tipo de secuela negativa ni nada por el estilo. Y aquí tenemos dos rápidas, evaluar algunos experimentos, explicar algunos experimentos de estrategias para el fundamento de la bioeconomía, en el que el área rural se beneficie, pequeños y medianos. Listo. Hay un tema que en el área de bioeconomía estamos viendo que está brindando áreas para todos. Por ejemplo, el tema de los biocombustibles. Listo, hay grandes compañías y hay grandes grupos que están interesados en sembrar, ¿listo? No, ya dejamos. Están interesados en sembrar palma para producción de biodiesel o caña para producción de etanol. Eso está bien para los grandes, países como Brasil, Argentina, Colombia, están sacando ahí un muy buen negocio. Pero también hay pequeños emprendimientos de pequeños y medianos agricultores que están explorando otras fuentes de biomasa y que están utilizando esa biomasa con fines de producción de energía. En algunos casos, incluso ya ellos, aparte de reducir su factura energética, pueden llegar a convertirse, y ahí es donde vienen algunas discusiones, porque pueden convertirse en proveedores de energía. Entonces, ese es un ejemplo puntual. Y con eso sería, yo creo que, porque básicamente todas las preguntas, me quedó solamente una de la visión romántica, pone de relieve el peligro de la visión romántica, pero bueno, ahí no alcanzo a leer. Pero bueno, esa ya la podemos incluso discutir. Entonces, no sé, eso sería lo que… ¿Este señor tiene la última? Sí, señor. Sí, sí. La biotecnología, todo el mundo lo utilizamos, en México no hay centro de investigación que no la esté, sí. Que tenga un número muy grande de laboratorios. No está en cuestionamiento el uso de la biotecnología, es una herramienta muy eficaz para diversas cosas. Lo que está buscando aquí es por lo de los cultivos transgénicos, eso es diferente. Gracias. Volverse un poco dependientes o nunca dependientes de alguien que ya generó algo. Nos permite a los países estar modificando esas variedades, por ejemplo, para estarlas adecuando a los diferentes climas agroclimáticos. Es muy diferente. Ya, le entiendo. Gracias por su punto, porque bueno, yo espero que haya quedado claro que aquí hablé de biotecnología en términos generales, di ejemplos, estamos de acuerdo, me enfoqué en el tema de los cultivos genéticamente modificados por toda la discusión que se está presentando, entonces que quede claro que no hablé de biotecnología solamente asociado con transgénicos, me enfoqué más para dar ejemplos. Primero. Segundo, lo que usted menciona de la dependencia que se puede generar, realmente ya se tienen ejemplos de que esa dependencia no es tal. Usted puede hacer negociaciones como centro de investigación con los desarrolladores y puede llegar a utilizar eventualmente esa tecnología. Entonces, hay ejemplos que permiten mostrar que se puede dar, pero estamos completamente de acuerdo en el sentido de que es importante reconocer que hay una caja de herramientas tecnológicas que están siendo utilizados por muchos países y ciertamente hay unas tecnologías que ciertos países han dicho no. Y es válido que estén tomando esa decisión, no hay ningún tipo de problema. Lo importante es que la tomen por la razón correcta y que no vayan a tomarla, por ejemplo, diciendo que es por razones de salud humana, cuando no está demostrado. Entonces yo espero que esa parte haya quedado claro y comparto completamente su mensaje. ¿Listos? Listo. Gracias mil. Dicen que ya terminamos aquí. Entonces, una precisión. Mi nombre es Juan Chávez, yo soy decano de la Facultad de Zootecnia de la Universidad. Soy funcionario del INBA, en Bolivia, del año 2006 al 2010. Y quería hacer una precisión con su presentación. La precisión viene en el sentido de que en Perú está prohibido sembrar transgénicos. Y los pequeños productores no lo pueden hacer. Porque hay una norma. Una reglamentación, sí, sí. Una ley. Y por otro lado también, como ha sucedido en Canadá y en otros lugares, si un agricultor se atreve a sembrar como semilla una semilla transgénica protegida, automáticamente se hace posible ser demandado por la empresa que la produjo. Entonces, esas cosas yo creo que hay que aclarar. Sí. Como dijo nuestro colega de México, el
presentación ha sido una presentación más enfocada desde los transgénicos y hablar de biotecnología. Y disculpen, como ex-SICA, yo quisiera aclarar eso. No, muchas gracias. Ahora, me preocupa... Usted mismo lo ha reconocido, ha dicho sí, me he enfocado en eso. Claro, he entrado a la... Yo esperaba, señor Rocha, sí, sí, que si hiciera una presentación un poquito más amplia sobre realmente los avances en biotecnología, ¿no? Bueno. Yo me voy a retirar porque tengo los ascensos. Claro, no, muchas gracias. Pero yo quisiera un poco poner ese punto. No, está súper claro. Muchas gracias, de hecho, por estar aquí con nosotros. Me preocupa, sí, que no se hayan visto más avances de biotecnología. Bueno, el tiempo no me dio tiempo, no me permitió profundizar más. Creo que fui lo suficientemente amplio para hablar de las técnicas biotecnológicas que están siendo utilizadas, uno. Dos, con respecto al tema de los transgénicos y la negociación de la propiedad, ahí estoy en desacuerdo porque efectivamente la UPOF tiene un mecanismo legal que le permite trabajar el tema del autoconsumo al agricultor. Entonces, ahí hay un tema que es importante, ya que se llama a la precisión, discutir. Yo espero, de nuevo, aquí la intención no es convencer a nadie, simplemente poder entregar la información que hay científicamente validada, mencionarles algunos de los esquemas que se tienen disponibles en este momento para proteger este tipo de tecnología, para desarrollar este tipo de tecnología, y se hace pues en el marco de lo que es innovación, que es básicamente resultado de investigación y llevado a la resolución de problemas, comercializado y metido en un circuito de comercialización. Entonces, esa era la idea, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, pues ahí tenían mis datos de contacto para responder algunas de sus preguntas. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. ¿Bajo para acá? No bajo. Pero aquí. Venga, Agradecemos al doctor Pedro Rocha por su excelente exposición y se procederá a hacer su reconocimiento. Al centro por la foto. Hagámosla para que se vea. Aquí está, a la foto. No te digo que estamos famosos aquí. Hay todos los fotógrafos.